Seguimos la última sesión para hoy. Seguimos con el tema de los discursos antisemitas, discursos de odio, y damos ahora el paso a la situación española con Xavi Torrents, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, director del Máster en Políticas de Seguridad Global, Extremismo y Violencia. También es colaborador de televisión y de radio, y durante mucho tiempo también ha organizado algo similar a este evento, un seminario internacional contra el antisemitismo en Barcelona. No lo veis porque no lleva capa, pero también para mí es un superhéroe y tiene unos superpoderes que os voy a revelar ahora mismo. Si le seguís en Twitter, os dais cuenta que tiene la capacidad sobrehumana de debatir siempre amable y siempre en tranquilidad y siempre con argumentos racionales, con gente de diferentes colores, incluso gente que son racistas o antisemitas. Siempre tiene esta capacidad dialogante de debatir, de contradecir y de hacerlo de forma muy didáctica, donde otros seres humanos o gente humana dirían, esto no es posible mantener la calma ahí. Por eso os recomiendo también seguirle en Twitter si tenéis esta red social. Y ahora os paso con su presentación, que seguramente también será esto, calmada, racional y didáctico. Muchas gracias por tus palabras amables. Agradezco a Benorzoc, digamos, el haberme invitado pues, a dar una de las dos ponencias que hoy comparto pues, con Johannes Müller, digamos, y sobre el discurso de odio, en este caso antisemita. Quiero también agradecer a Tamar Sohali, digamos, el hecho pues, de contar conmigo para este seminario, que para mí además tiene buenos recuerdos, porque en su día se hizo también en Madrid, luego en Barcelona también lo estuvimos haciendo varios años, y por tanto reanudar este seminario sobre antisemitismo yo creo que era, no sé si una deuda histórica, pero ya que tenemos entre nosotros a Isaac Ben-Zaken, está claro que su liderazgo ha permitido ahora pues, llevarlo a cabo, y estoy seguro que a partir de ahora irá creciendo. Por tanto, tenemos que ser todos los que estamos aquí optimistas en esta senda nueva. También quiero agradecer, obviamente, a los ponentes que han compartido conmigo durante el día de hoy, a Antonio Bar y a Mónica Martínez. Como estoy acostumbrado a vivir entre juristas, tanto en mi casa como en la facultad, vivo entre juristas, pues para mí es un honor, digamos, compartir con profesores de Derecho Constitucional. De hecho, en mi caso, el Departamento de Ciencia Política estamos en el mismo departamento que el de Derecho Constitucional en la Ciudad de Barcelona. Por lo tanto, pues os agradezco justamente esa visión jurídica que a veces, en general, se le da poca importancia, pero a mi modo de ver es la prioritaria si luego queremos que eso tenga repercusión en el día a día de las políticas públicas, digamos. Y, bueno, pues nos lanzamos a explicar. Yo no soy periodista, pero para hacerlo pedagógicamente, Beno me pidió que hiciera esta exposición de forma, digamos, con un lenguaje didáctico. Entonces he tomado las 5, a veces son 6, y aquí he tomado las 6 preguntas que los periodistas se formulan cuando analizan un problema público, que es qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Obviamente voy a dedicar poquito a cada una de las cuestiones, pero el objetivo, el propósito es ver qué semejanzas y qué diferencias hay respecto al antisemitismo entre el racismo y el antisemitismo. Bueno, esto forma parte de los agradecimientos que acabamos de hacer. Lo que voy a explicar ahora está de forma, digamos, escrita, redactada, aunque para esta ponencia de hoy yo he introducido cuestiones nuevas y, por tanto, voy a innovar respecto a lo que ya había escrito. Hay en un libro del cual soy coeditor, que es Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos. Cuando la gente lo reduce todo a izquierda-derecha, piensen que en este caso, en este libro, hay 30 ideologías políticas distintas. O sea, analicemos
con esa diferenciación hasta 30 ideologías distintas. Y entre ellas hay 2 capítulos a los cuales, si quieren conocer un poco más, digamos, lo que he trabajado al respecto, una sobre racismo y otra sobre antisemitismo, que son los capítulos 24 y 25 de dicho libro. Esto no es habitual en mí, pero me van a perdonar esta diapositiva y la siguiente, que es introducir un texto más largo en un PowerPoint, pero me permite ver lo que vamos a comparar. Fíjense, bueno, aquí he puesto expresamente un libro de Bievyorka, que es un sociólogo judío francés, que tiene, por ejemplo, un libro sobre racismo y tiene otro sobre antisemitismo. Con esto quiero visualizar lo siguiente. Quiero visualizar que en Europa es habitual, o en el resto de Europa, porque en España obviamente formamos parte de Europa, en el resto de Europa es muy habitual, específicamente al menos en Europa occidental, tener en cuenta que se sabe diferenciar entre racismo y antisemitismo. De hecho, hay 2 vertientes, digamos, y ahí los expertos podemos discutir, pero son esas 2 vertientes, luego profundizaré sobre ello. Es considerar que el antisemitismo es un tipo singular de racismo, pero que tiene unas singularidades que hacen que haya que analizarlas o tratarlos de forma específica, o bien que es otro prejuicio. O sea, que va en el mismo rango que si hablamos de aporofobia, racismo, misoginia, antisemitismo. Es decir, que ya es otro tipo de prejuicio. Cualquiera de los... Lo que está claro es que no es un racismo sin más. Y vamos a verlo en esta ponencia. Voy a intentar analizarlo en profundidad. Yo me voy a centrar no en todo la cuestión del racismo o el antisemitismo, sino en el aspecto del discurso de odio específicamente. Por lo tanto, todo lo que haga se enmarca o se contextualiza aquí. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, definiría el racismo como una ideología que se compone de una narrativa que a su vez conlleva un discurso de odio y una teoría de la conspiración que se basa en un prejuicio. Por lo tanto, siempre tendremos que tener en cuenta temas como estereotipos, clichés, rumores, sin los cuales nunca tendríamos luego un sistema de ideas, al cual los politólogos llamamos, digamos, ideología. Ideología en sentido flexible, no piensen en doctrinas, eso hace ya un siglo o 2 que, digamos, que ya fue superado. Y ese prejuicio conlleva juicios, permítame el juego de palabras entre prejuicios, juicios y perjuicios. Los juicios serían estos estereotipos que son falsos, es decir, se basan en falsedades, parciales o totales, pero no dejan de ser falsedades, y además son negativos y que causan perjuicios a personas. Y estos perjuicios pueden ser llamados o calificados como discriminación, exclusión, rechazo social, segregación, expulsión, hostilidad, violencia, intolerancia, y conlleva una estigmatización colectiva hacia un grupo de personas, sea por su identidad, su pertenencia a una determinada comunidad o pueblo, su cultura, su religión, su color de piel u origen nacional. En este caso entendemos por origen nacional no solo la nacionalidad, porque pensemos, no sé, en los miles de españoles actuales que, de hecho, su nacionalidad de origen puede ser ecuatoriana y peruana, pero que ahora ya son nacionales españoles porque se han nacionalizado. Por lo tanto, esto sería como, y con perdón, en este caso de Antonio Bar, digamos, de que yo lo que he hecho es extenderlo, pero en este caso es porque entiendo que es una definición que nos sirve a nosotros como académicos. Yo no la haría tampoco como definición para fuera externamente, pero sí para un debate entre nosotros, entre expertos y académicos. Ahí sí que ya nos podemos expandir un poco más, digamos, en el qué. Y vamos a ver, ya empezaremos a ver alguna diferencia respecto al antisemitismo. En el caso del antisemitismo es la misma estructura de la definición, pero ya me centro, es la estigmatización de personas judías o no judías, y a las no judías es porque tienen o relación o apoyan a personas judías en relación a alguna cuestión, sea por su identidad o pertenencia, en ese caso al pueblo judío, por la cultura, el judaísmo, por la religión, el judaísmo, por el origen nacional, pueblo judío, por el movimiento político, el sionismo, o por el Estado, Israel. Por tanto, en la definición del antisemitismo, en cualquier persona que realmente sea experta en antisemitismo, no se excluye jamás que dentro del prejuicio del antisemitismo hay también la cuestión del Estado. O
O sea, no puede soslayarse. Yo cuando una persona me dice, no, antisemitismo es todo mientras lo que se refiere al Estado de Israel. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero la cuestión del Estado de Israel está incluida también dentro del antisemitismo. Entre otras cosas, por una sencilla razón. Porque el ciudadano de a pie, si tiene un prejuicio, en este caso, poniendo la palabra Israel, digamos, en su boca, no hace diferencia entre si es el Estado como ente abstracto, como Estado de Derecho, y la sociedad que vive allá. Aparte de que estamos hablando de, no sé, si no recuerdo mal, 6,5 millones de los 14 millones de judíos. Por lo tanto, estamos hablando de una proporción importantísima del pueblo judío. Pero vamos a concretar. Empecemos ya, ahora sí, por las preguntas de los periodistas. Racismo. ¿Quién? En el caso del racismo, y podemos aquí tomar 3 tipos de prejuicios. Por ejemplo, el primero, el más fuerte que hay en España, que es el antigitanismo o gitanofobia. Utilizo los 2 términos que se utilizan en la Unión Europea. El antigitanismo, digamos, podemos encontrar personas, sí, de ideologías distintas, pero fijémonos, en el quién no vamos a encontrar todos los extremismos políticos haciendo antigitanismo. Es decir, es un tipo de prejuicio que viene de uno u otro sector poblacional o de uno u otro sector, digamos, político, pero no está generalizado, aun siendo el primer prejuicio étnico, vamos a decirlo así, que hay en España. O la islamofobia, el racismo antimusulmán. Podemos encontrar que, en general, por ejemplo, la extrema derecha, sea la antigua extrema derecha o neofascismo, o sea la nueva extrema derecha o derecha radical populista, como se llama en términos politológicos, sí que agita la bandera de la islamofobia. Pero, en cambio, si vamos a la extrema izquierda, en general no vamos a encontrar esa islamofobia. Es decir, por lo tanto, no encontramos otra vez en este tipo de racismo que no está ubicado en todos los extremismos. Voy a hablar de extremismos porque es donde vamos a visualizar mejor esta presencia de los prejuicios, pero que sepamos de entrada que cualquiera de estos prejuicios no están solo en los extremos. Podemos encontrar personas de centro-derecha o de centro-izquierda, o de izquierda o de derecha, que tengan estos prejuicios en mayor o menor grado. Yo me centraré en los extremismos porque lo vamos a visualizar mucho más claramente, digamos. O la xenofobia, el racismo antimigrantes. En este caso, también encontraremos un extremismo, pero quizás no otro extremismo. En cambio, esto, es decir, en el caso de gitanos fuera moros, lo vamos a encontrar en sectores ideológicos determinados, pero ¿qué pasa con el antisemitismo? Y aquí en el quién ya veremos una diferencia fundamental, trascendental y substancial para quienes trabajamos en este aspecto. En el quién vamos a encontrar a la extrema derecha, a la extrema izquierda, al islamismo radical y el cristianismo integrista. A 4 sectores, todos unidos en el mismo prejuicio. De hecho, es uno de los pocos prejuicios que unen a todos los extremismos políticos religiosos. Y esta es una característica singular de este prejuicio. Es decir, les explico un caso que supongo que lo conocen, pero bueno, si no, no pasa nada. La policía detuvo hace unos años atrás a un militante de la extrema derecha que intentaba pasar armamento a un militante del islamismo radical. Fijémonos, extrema derecha, islamismo radical. Esa persona, digamos, de la ultraderecha también tenía fobia a las personas, no ya islamistas radicales, sino musulmanas, pero tenían algo en común. Y lo quiero personalizar en este caso concreto, que la policía detuvo a ambos, porque tenían un prejuicio común mucho más fuerte, que era el antisemitismo, porque el objetivo era hacer un atentado terrorista antisemita. Pues bien, aquello que une en el siglo XXI, más allá también, pero bueno, en el siglo XXI, a la extrema derecha, a la extrema izquierda, al islamismo radical y al cristianismo integrista, es el judíos fuera. Se vocalice como judíos, como sionismo o como Israel, con el vocablo que se utilice. Por lo tanto, ya vemos una singularidad que es en la primera pregunta, en el quién. Los otros prejuicios lo encontraremos en un sector o en otro. Es decir, es más, vamos a decirlo, parcial. Que no significa que las consecuencias no sean más graves en uno u otro. No estoy comparando en esos términos. Estoy diciendo qué sectores abarcan. Es más, el antigitanismo en España es más fuerte que el antisemitismo. Por lo tanto, no estoy calibrando eso, sino estoy diciendo
qué sectores tienen ese apoyo ideológico que, en definitiva, legitiman y validan este tipo de prejuicio. Vamos a la siguiente pregunta, el cuándo. El antigitanismo desde la misma presencia de los gitanos en la península ibérica. Mucha gente no sabe que, además de las expulsiones de judíos en 1492, o de los moriscos o los musulmanes, etc., en 1499 hubo la expulsión de los gitanos, que es una expulsión olvidada, pero estuvo allí. Es decir, los gitanos llegan en el siglo XV y son expulsados en el siglo XV, a pesar de que luego también se quedaron aquí y sufrieron esa gitanofobia durante siglos. Pero bueno, siglo XV. La islamofobia, como muy lejana, la podíamos retrotraer hasta el nacimiento del Islam, siglo VIII. Y la xenofobia, que es la única que podríamos decir que es tan larga, tan lejana como el antisemitismo, es la xenofobia, el racismo ante los migrantes, porque eso, digamos, es secular, lleva siglos. Pero los otros racismos, en principio, aunque lleven siglos algunos, o lleven décadas algunos otros, digamos, tienen un trayecto histórico más corto. En el caso del antisemitismo, no. En caso del antisemitismo, voy a empezar por el punto 4. Desde el siglo I, podríamos discutir si era el siglo I, el II o el III. Bueno, podemos discutir, pero yo ahí lo dejo en manos de los historiadores. Yo no soy historiador, me encanta la historia, pero no soy historiador. Pero bueno, pongámoslo que sean 2000 años. En el caso del islamismo radical podemos retrotraer incluso hasta el siglo VI. La extrema derecha, extrema izquierda, pues bueno, como son ideologías que nacieron con la Ilustración y nacieron... Podemos discutir también si es el XVIII o el XIX, pero ya empezamos a encontrar embriones de extrema derecha, extrema izquierda en pensamientos, digamos, precedentes. Por eso lo he puesto en estas fechas. En definitiva, es un prejuicio bimilenario. Por lo tanto, solo compartirían este prejuicio, por ejemplo, la misoginia o el machismo o el racismo antinegro, ante personas negras. Pero no muchos otros prejuicios de estas características serían tan históricos. Por tanto, esto es un dato importantísimo, el cuándo. Porque cuando algo está tan arraigado intergeneracionalmente, nos va a costar más, aunque hagamos políticas públicas de educación, comunicación o cultura o de otra índole, nos va a costar más desarraigarlo, porque ya está muy incrustado en la misma población. El cómo. Este es uno de los datos más importantes, si queremos entender la singularidad del antisemitismo luego. El racismo, en general, sitúa al colectivo al cual se va a estigmatizar socialmente, en su visión, en su imaginario social, lo sitúa en el estrato bajo de la sociedad. Cuando la gente tiene prejuicio antigitano, piensa en los gitanos que están abajo de la población, son gitanos pobres. Y cuando alguien piensa en la islamofobia, sí que alguna vez se pueden citar, vamos a decirlo así de forma coloquial, a los jeques árabes en Marbella. Alguien puede citar eso, pero generalmente piensa en las personas musulmanas en la parte baja del estrato social. Si alguien piensa en los romanos, en lo mismo. Si alguien piensa en los latinos, porque tiene racismo antilatino, pues piensa también que están en el estrato bajo. Esta es una de las cuestiones fundamentales en nuestro objeto de estudio, porque en el caso del antisemitismo se piensa como una élite poderosa. Nadie piensa, por ejemplo, si piensan los judíos de Nueva York, nadie piensa en Williamsburg o Borough Park, piensan en Manhattan y en Wall Street, por decirlo, visualizando en una ciudad, en Nueva York. La extrema derecha piensa que los judíos son una élite poderosa, la extrema izquierda piensa que es una élite poderosa, el islamismo radical piensa lo mismo y también el cristianismo integrista. De hecho, esta imagen la podría secundar los cuatro extremismos. Quizás alguno de los extremismos le cambiaría el color a la imagen en la caricatura, pero la misma imagen podría ser firmada por cualquiera de los cuatro extremismos. Insisto en este dato importante. Es la presencia de los cuatro extremismos políticos y situar a los judíos en la parte alta del estrato social. ¿Esto por qué es importante? Es importante por lo siguiente, y déjenme decirlo en un lenguaje también de sentido común. Si yo pienso que los inmigrantes me van a quitar el puesto de trabajo, pero que yo, digamos, estoy en una posición más alta, ellos están más abajo, en definitiva es como, bueno, yo los puedo pisotear. Yo tengo la fuerza como para, si voto al partido que habla contra los inmigrantes, o si tal cosa,
los podré echar fuera. Podré, digamos, expulsarlos de mi ciudad, expulsarlos de mi barrio, si pienso en el caso de la migración, de los gitanos, de los migrantes latinos, etc. No sucede lo mismo con el caso del antisemitismo. En el caso del antisemitismo ellos me pueden pisotear, porque los veo como una élite de poder, como privilegiados, como oligarcas, como poderosos, como los de arriba. Y no es lo mismo crear un prejuicio pensando que son los de abajo, aunque me perjudiquen, son los de abajo, que pensar que son los de arriba. Esa es una de las claves que nos tiene que permitir, o tendría, digamos, que incorporar en nuestro análisis y en nuestro enfoque del estudio, de que el antisemitismo o bien lo tratamos como un racismo singular, porque esto no sucede con los otros racismos, o ya lo tratamos como otro prejuicio, es decir, como si dijéramos racismo, antisemitismo, machismo, aporofobia, capacitismo, etcétera, etcétera, es decir, como uno más. Pero es la disyuntiva que podemos debatir entre los expertos, es entre estas dos. A mi modo de ver, no se puede tratar el antisemitismo como un racismo más, porque eso es un error de análisis. Y este es el error, tristemente, y este es un trabajo que tenemos todos los que estamos presentes aquí, es el error que cometen la inmensa mayoría de políticos y ciudadanos y dirigentes de nuestro país. Porque lo ven como un racismo más, en el caso que lo vean como un racismo presente en España. Porque dentro de un rato os voy a mostrar que todavía estamos en una posición peor, digamos. Es que ni siquiera lo ven como un problema español el antisemitismo. ¿El dónde? Pues bueno, si hablamos de gitanofobia, prácticamente la gitanofobia la situamos en Europa. O sea, fuera de Europa prácticamente no vamos a ver que sea un prejuicio presente, digamos, con fortaleza. Si tomamos la islamofobia, pues la islamofobia la podemos encontrar en Occidente, pero, por ejemplo, en los 57 países musulmanes no vamos a encontrar islamofobia. Por lo tanto, o sea, digamos que es a nivel de regiones mundiales, a nivel de geopolítica, vamos a llamarlo, del racismo, los diferentes tipos de racismo están localizados geográficamente en unos u otros países o en unos u otros continentes, pero no son planetarios, excepto el caso de la xenofobia, pero con un matiz. Es verdad que hay xenofobia en todos los países del mundo. No hay ninguno de los, vamos a redondear, de los 200 estados del mundo no hay ninguno que no tenga xenofobia. Pero son xenofobias diferentes según el país. Es decir, si vamos a Argentina, a lo mejor tendrán xenofobia respecto a los paraguayos o los haitianos. Si vamos a Estados Unidos respecto a los mexicanos. Si vamos a España respecto a los rumanos o a los marroquíes. Es decir, por mucho que sea mundial el caso de la xenofobia, está particularizado según los colectivos, cosa que no pasa con el antisemitismo. Está en todo el mundo entero. Y esa es otra particularidad o singularidad que nos tiene que hacer tomar muy en serio el antisemitismo como algo que tiene, como un prejuicio que tiene mucha más fortaleza. Es decir, dicho de otra manera, no es que los judíos sean poderosos, es que el antisemitismo es muy poderoso. Digamos, démosle la vuelta al prejuicio. ¿Está en la extrema derecha, da igual en qué país del mundo? ¿Está en la extrema izquierda, da igual en qué país del mundo? ¿Está en el islamismo radical, da igual en qué país del mundo? Porque el islamismo radical no se reduce a los 50 estados musulmanes. Hay islamismo radical aquí presente en España, o sea, no solo en los 57 países musulmanes. Y lo mismo en el caso del cristianismo integrista, teniendo en cuenta, obviamente, que en el caso del cristianismo, después, en el caso del catolicismo, después del Concilio Vaticano II y la Declaración Nostra Aetate, en el caso del cristianismo protestante, también las evoluciones que han seguido, ha habido cambios, digamos, ¿no? ¿El por qué? Esta es una de las preguntas claves. Si tomamos a Carl Schmitt, el concepto de amigo y enemigo, que si lo derivamos un poco más allá, nosotros amigo, ellos enemigo, o si lo ampliamos, digamos, a lo que es más habitual en el caso del racismo, el nosotros de aquí y ellos de afuera, veremos que esa es la disyuntiva en el marco conceptual. Incluso los neurocientíficos abordan esta cuestión de forma muy clara. Crear un nosotros de aquí, da igual si hablamos de nosotros los españoles, nosotros los franceses, nosotros los canadienses. ¿Respecto a quién? Pues ellos de fuera. Da igual si ellos de fuera son árabo-musulmanes o pakistaníes musulmanes o indios o latinos. Es un prejuicio que establece esta dicotomía,
Pero esa dicotomía, nosotros de aquí, ellos de afuera, vuelve a ser no tan fuerte como en el caso del antisemitismo. Veamos en el porqué del antisemitismo. Aquí tomemos a dos autores, Carl Schmitt y Martin Heidegger. Para Carl Schmitt, digamos, el judío ya no es un ellos de fuera, es el enemigo eterno. O sea, es algo ya, vamos a decirlo así, de carácter absoluto. Si hay que eliminar a los judíos, pongamos la época del antisemitismo religioso, llamado antijudaísmo, pues a la hoguera. En la época nazi, el genocidio. Traslademos el actual lenguaje. ¿Borrar del mapa a quién? Solo se quiere borrar del mapa a un estado del mundo. Ya lo he dicho, creo que lo he dicho bastante de forma clara y nítida. Y en Heidegger, digamos, ya es una cuestión incluso de enemigo metafísico. Claro, no es lo mismo ser alguien de fuera que alguien que es un mal absoluto, eterno, metafísicamente y ontológicamente representante del mal. Y ahí está la carga, vamos a llamarlo, de psicología política o del ámbito sociológico, en psicología social, si queremos utilizar un término medio, del problema más gravoso del antisemitismo para cuando tengamos que diseñar políticas públicas. Como síntesis, llegados hasta aquí, y no es una síntesis global de lo que he dicho hasta ahora, voy a tomar solo algunos aspectos. Entonces, si el antisemitismo es una forma de racismo, insisto, no podemos tomar nunca, porque eso es un error analítico, es un error, digamos, a nivel de análisis científico, tomarlo como un racismo sin más. Decidámonos, o intentemos consensuar, si es un racismo singular, con unas peculiaridades que lo hacen singular, respecto a los otros racismos, al resto de racismos, o incluso es un prejuicio ya fuera del racismo. En el caso del racismo, por ejemplo, aparecerá el color de la piel. En el caso del antisemitismo, desde 1948 hasta ahora, aparece el concepto de Estado como algo singular. De la misma manera que aceptamos, cualquier analista aceptaría que el color de la piel, en el caso del racismo, es un elemento importante, o sea, no solo por las personas negras, sino incluso, vamos a decir así, tonalidades no blancas claramente ya pueden ser discriminadas, y por tanto el color de la piel es una variable específica en el caso del racismo. ¿Por qué no vamos a aceptar entonces que en el caso del antisemitismo el concepto Estado, en este caso Estado singular, digamos, plasmado en el Estado de Israel, también es un elemento, una variable para analizar un prejuicio? Si en un caso tomamos una singularidad, ¿por qué no en el otro? Entonces, esto, digamos, a mí o a cualquier investigador que conozca ambos, racismo y antisemitismo, no nos extraña, digamos, que sea así. ¿En el quién? En el racismo hemos visto que lo encontraremos en uno u otro extremismo, pero no en todos los extremismos. En el caso del antisemitismo sí vamos a encontrarlo en todos los extremismos presentes, en la globalidad de los extremismos políticos contemporáneos. En el cuándo, pues algunos prejuicios racistas los encontraremos desde la Edad Media o incluso desde el mundo contemporáneo. Por ejemplo, en España no había racismo contra europeos del Este hasta hace unas décadas apenas, e incluso hoy es bajo. Pero es hace unas décadas, no es hace unos siglos ni hace 2 milenios. En el caso del antisemitismo, como mínimo, vamos a poner 2000 años. En el cómo, hemos dicho que se sitúa al colectivo estigmatizado socialmente a partir del racismo o de la xenofobia como en el estrato bajo de la sociedad, en ese imaginario social. Mientras que en el caso del cómo, en el antisemitismo, lo situamos en la parte de arriba, en los poderosos, como élite poderosa que va a poder controlar, dirigir, mandar el mundo, o la sociedad o aquel país en concreto. Y en el donde los racismos los circunscribimos a uno u otro continente o uno u otro país, el antigitanismo no está en todo el planeta, para entendernos, o la islamofobia no está en todo el planeta, en cambio el antisemitismo está prácticamente en todo el planeta, aunque es verdad que sobre todo donde están los europeos o los descendientes de europeos, junto en los últimos tiempos en donde hay, digamos, en los países, digamos, musulmanes. Y en el por qué, pues no es lo mismo hablar de ellos de fuera que hablar de un enemigo perpetuo y ontológico, incluso metafísico. Por lo tanto, no es un racismo sin más, porque no es lo mismo hablar de los de abajo que hablar de
clase alta, poderosos, ricos, élites, privilegiados, oligarquía, dirigentes o los de arriba. Y, por lo tanto, yo no voy a decir cuál es mi postura, pero digamos, yo me siento cómodo tanto si lo tratamos como un tipo singular de racismo, el antisemitismo, o como un tipo específico de prejuicio, en esa relación de aporofobia, racismo, antisemitismo, xenofobia, machismo, disfobia, LGTBfobia, edadismo. Pero en una de esas dos cuestiones. Por eso, cuando, digamos, se legisla, sea en leyes, sean reglamentos, sea incluso si hablamos de ayuntamientos en ordenanzas municipales, ¿por qué no? Algún día podría salir una ordenanza municipal con el concepto de antisemitismo. Ya va siendo hora. Hay miles de municipios en España que empiece uno en hacerlo. Eso es más habitual en otros países. Pues el concepto de antisemitismo sí tiene que aparecer. Yo sé que en la cultura política y jurídica en nuestro país no es habitual aquello de racismo, antisemitismo y xenofobia. Pero bueno, antes lo comentaba más en particular. Yo cuando en el año 2005 propuse que en el Parlamento de Cataluña, que se estaba discutiendo el Estatuto de Cataluña que se aprobó en el 2006, en el borrador del Estatuto ponía racismo y xenofobia. Se acabó. Y propuse, para que luego se hablara con todos los grupos parlamentarios, que entre medio de racismo y xenofobia se pusiera la palabra antisemitismo. Pues bien, acabó aprobándose y es vigente hoy en día. Por lo tanto, además del Código Penal español, aparte del Estatuto, digamos, de Cataluña en uno de sus artículos, una de las labores principales sería justamente, tomando este enfoque politológico, sociológico, podemos incorporar este concepto para aquello que realmente importa. Es decir, si no está plasmado jurídicamente, luego no vamos a tener efectos con las garantías correspondientes. Por tanto, yo aquí lo que he ofrecido, que es complementario a lo que se ha dicho esta mañana de forma excelente en las dos ponencias, es, digamos, dar el argumento, vamos a llamarlo politológico, para que los juristas lo lleven a cabo luego en la mejora normativa y la buena regulación que convendría para tratar este discurso de odio. Y fíjense, les he puesto un estudio de este mismo mes de noviembre de 2022. Es un estudio titulado Jóvenes y racismo, estudio sobre percepciones y actitudes racistas y xenófobas entre la población joven de España. Se pregunta sobre los inmigrantes del África subsahariana, se pregunta sobre Marruecos, se pregunta sobre gitanos, sobre musulmanes, sobre latinoamericanos, se pregunta sobre personas de aspecto racializado, se pregunta sobre asiáticos del sur, sobre europeos del este, sobre chinos, se pregunta sobre mucha gente. En el informe, si lo leen, no hay ni una sola palabra, ni una, sobre el rechazo social a los judíos. No hay ni una palabra, o sea, ni la misma palabra de antisemitismo. De aquí, mucha gente, ciudadanos de a pie, políticos o expertos, sacan la conclusión, es que no existe antisemitismo en España. Pero ¿cómo vas a saberlo si ni siquiera lo preguntas en tus encuestas? Porque cuando se ha preguntado en sus encuestas, permítanme ahora, porque esta es, creo recordar que se ha hecho a 1.200 personas. Se acaba de publicar ahora en el mes de noviembre. Pero cuando se ha publicado sobre los judíos, y esta es la mayor macroencuesta que se ha hecho en España, creo recordar que fue en el 2008, a 23.400 escolares de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, entre 12 y 16 años, en ese momento sí se preguntó, ¿a quién no querrías tener como compañero de clase? Se decía a gitanos, o a musulmanes, o a judíos. En ese momento sí se preguntó y la mayoría absoluta, si no recuerdo mal, era el 57% de nuestros adolescentes, decía que no querría tener como compañera o compañero de clase en un instituto de secundaria a una persona judía. Es decir, que eso, cuando se hace formación en educación, y ahora digamos, me acuerdo de Tamar, no querrían tener a Ana Frank de compañera de clase. Dicho así, choca más, pero es que es así. No querrían tener como compañera de clase a Ana Frank. Pues bien, esto demostraba ese estudio, porque es el mejor hecho, porque, a ver, una encuesta de más de 23.000 personas, o sea, ya es bastante representativa, vamos a decirlo así, y permítame un poco el sarcasmo, claro que es representativa. Ahí sí que salía que el tercer prejuicio en España, después del antigitanismo, después de la islamofobia, es el antisemitismo. Por lo tanto, una de nuestras labores
es demostrar que sí existe antisemitismo en España. Que para existir antisemitismo, y eso en la anterior ponencia se demostraba, no da igual el número de judíos que hay en un país, porque en Francia 600.000 judíos, en Alemania 100.000 judíos y en Gran Bretaña, si no recuerdo, eran 300.000 judíos. Pero da igual el número de judíos, ahí salían datos bastante parecidos, digamos, en cuanto al antisemitismo. Y en cambio en España salía muy alto. Y la comunidad judía es pequeña, pero es que cualquier experto en antisemitismo sabe que el antisemitismo no depende del número de judíos que hay en un país. Pero si esto lo sabemos conociendo a Shakespeare, yo creo que la gente no lee a Shakespeare. Cuando Shakespeare escribió El Mercader de Venecia y se representaba en Londres y en Inglaterra, no había ni un solo judío, pero la gente, los ingleses se reían del personaje de Shylock. Se reían de él, se mofaban de él, lo difamaban, se reían del judío. Es decir, no hace falta que haya ni un solo judío para que haya antisemitismo. Y el por qué lo hemos explicado antes. Es decir, porque estamos hablando de un prejuicio que está en todos los extremismos, de un prejuicio que está en el mundo entero, de un prejuicio que pone a los judíos, el colectivo estigmatizado, en la parte alta de la estructura social, y eso hace que haya quedado impregnado en la mente de la gente, en su imaginario social, y por lo tanto que si no se hacen políticas públicas para reducir este prejuicio, el prejuicio se va a ir transmitiendo año tras año, generación tras generación, hasta que no se realicen justamente estas políticas públicas. Por tanto, una primera labor, esta sí que yo ya no la encomiendo a los juristas, nos la quedamos los sociólogos, los politólogos o quien sea, es la labor, por favor, tenemos que hacer eso y ahí sí, encargo que lo lidere, digamos, la Federación de Comunidades Judías de España, la labor de cada estudio que reciba financiación pública por parte del Estado español, y da igual si es el gobierno español, si es un gobierno autonómico o es un ayuntamiento, cada estudio que se realice, que incluya la pregunta no solo de marroquíes, chinos, africanos subsaharianos, europeos del este, que también incluya la categoría judíos. Porque si no hacemos trampa, si no preguntamos sobre los judíos, ¿cómo va a aparecer los datos de que hay antisemitismo? Y eso es una de las claves. O sea, basta ya de decir que no hay antisemitismo en España. Es el tercer prejuicio de España. Que no significa que, porque no hay correlación, un país puede tener un alto nivel de prejuicio antisemita con sus estereotipos y el nivel de violencia ser mucho más bajo. O sea, no hay correlación. Hay países con menor nivel, digamos, de prejuicio y, en cambio, una mayor violencia. De hecho, antes lo comentábamos con Beno, en la Alemania nazi, o antes de la Alemania nazi, mejor dicho, el prejuicio en Alemania antisemita no era más alto que otros países colindantes. Pero ahí se produjo la mayor violencia o se propugnó la mayor violencia. Por tanto, cuidado. Hay dos datos, digamos, que hay que tener muy en cuenta cuando se hacen análisis sobre este prejuicio. No depende del número de judíos en un país el grado de antisemitismo. No hay correlación en eso. Por tanto, no tengamos eso. Y la otra es, el grado de violencia no depende del grado del prejuicio. Deriva de otras cuestiones que sería muy largo de analizar y ya se extralimita de mi ponencia. Bueno, yo no voy a hablar de esta digamos, categorización. Yo hablo de las tres épocas del racismo, como también hablo de las tres épocas del antisemitismo. Me refiero no al prejuicio en general, sino al discurso de odio, centrándome en la narrativa. Hay tres grandes momentos. No voy a hablar tampoco hoy en mi ponencia, me voy a centrar en alguna cuestión en concreto. Esto está en esos dos capítulos que antes les mencioné, del libro de Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, publicado en la editorial Tecnos. Pero aún así voy a tomar algunas cuestiones. A ver, en el discurso de odio racista, tomando en cuenta las tres épocas son racismo religioso. Yo entiendo se entiende por racismo no el racismo racial, sino como concepto que abarca este prejuicio a lo largo de la historia. Porque si los expertos tenemos que tener en cuenta, los investigadores tenemos que tener en cuenta un concepto que sea omniabarcativo a lo largo de la historia para entenderlo. Digamos, el racismo religioso sería, digamos, más o menos, y según el país obviamente, pero digamos, vamos a decirlo así,
en la sociedad agraria hasta la Revolución Francesa. El racismo científico o biológico sería entre la Revolución Francesa y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto. Y el racismo cultural, que en Estados Unidos o en los países anglosajones a veces se llama racismo simbólico, sería desde la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto hasta nuestros días. Pues bien, fijémonos el discurso, en este caso, del antigitanismo, ¿no? En la época del racismo religioso se hablaba de los gitanos son herejes pecadores que no pueden vivir entre nosotros. Veamos cómo evoluciona la narrativa, no el prejuicio siempre es el mismo, pero la narrativa va cambiando según si es sociedad agraria, sociedad industrial o sociedad de la información. Los gitanos son una raza inferior que no puede vivir entre nosotros, o en la actualidad los gitanos son tan diferentes culturalmente que no saben vivir entre nosotros. Bien, ahora sí que dejaré el racismo y ya me voy a centrar única y exclusivamente en el antisemitismo para ver clichés, estereotipos del antisemitismo y ver cómo evolucionan en estas tres épocas. Y veremos cómo se mantiene el prejuicio antisemita, pero va cambiando, vamos a decirlo así, la narrativa o el relato, adaptándose a según qué época. Con un matiz, el antisemitismo religioso, llamado también antijudaísmo, tiene la analogía con el racismo religioso, ahí digamos, se mantienen en paralelo los dos tipos de prejuicios. El antisemitismo científico, racial o biológico se mantiene en paralelo al racismo científico o racial o biológico, pero hay una transmutación a partir después del Holocausto. En el caso del racismo, digamos, adopta una narrativa de racismo cultural o racismo simbólico, llamado así por los analistas que lo estudian, pero en el caso del antisemitismo ya no es un antisemitismo cultural, ya no hay analogía, porque nadie después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decirlo así, se atrevería a decir, bueno, alguien muy extremista sí, pero el ciudadano de a pie, normal, corriente, no se atrevería a decir que los judíos no forman parte de la cultura occidental judeocristiana, que no forman parte del mismo colectivo. Antes del Holocausto sí, pero después ya no. Digamos, eso dejó, digamos, un cambio. Y ahí, mientras existe un racismo cultural o simbólico, aparece un antisemitismo político. Y por eso, sí o sí, habrá que tocar este tema, aunque a veces nos escueza, digamos, al momento de analizarlo. Vayamos a verlo. Fijemos. Tres maneras de decirlo en cada época. En la sociedad agraria se hablaba de que Jesús era cristiano, blanco, por supuesto. En el antisemitismo científico o racial, Jesús era ario, germánico, rubio, ojos azules. Todavía hay algún villancico, no sé si ustedes lo conocerán, que habla de Jesús rubio y blanquito. O sea, con esa imagen, digamos, vamos a llamarlo germánico ario. Y hoy en día, con el antisemitismo político, Jesús es palestino. En las tres épocas, Jesús no se le ve como judío. Se le ve como cristiano, como ario o como palestino. Y esto es el fundamento, esto no es la ideología en sí. Estamos hablando de esas ideas y estereotipos que permitirán construir el sistema de ideas que acaba provocando la estigmatización. Vayamos a ver más. Los judíos envenenan los pozos de agua de los cristianos. Esto era habitual decirlo en la Edad Media. La raza judía envenena a la raza aria. Esto es habitual en la época del nazi de Hitler. ¿Se acuerdan que vayan las hemerotecas? Yo cuando lo leía cada día, Israel envenena al líder palestino Arafat. La idea de que los judíos envenenan se mantiene en las tres épocas del antisemitismo. Hay una coincidencia. Yo comentaba antes con Beno, digamos, que no me voy a centrar en aquello que quizás está en la frontera de si es o no es antisemitismo. Me centro en aquello que comparativamente sí podemos demostrar a las claras, si nos creemos las ciencias sociales y políticas y jurídicas, de que sí es antisemitismo, porque lo podemos comparar que se mantiene en el discurso de las épocas, obviamente actualizando el lenguaje. Vayamos a la tercera. Fíjense, la palabra conspiración, complot o lobby. La conspiración judía provoca la crucifixión de Jesús. Todavía hoy, pero bueno, digamos, hay personas cristianas que creen que fueron los judíos que crucificaron a Jesús. Yo siempre digo que creo que no han leído ninguno de los 4 evangelios o no conocen la teología ni católica, ni protestante, ni cristiana ortodoxa, digamos, al menos después de la Segunda Guerra Mundial. El complot judío mundial quiere la destrucción de Alemania. El lobby de Israel controla a Estados Unidos. Claro,
Las dos primeras, digamos, discursos, como son de otra época, los vislumbramos más claramente. Bueno, esto no hay que decirlo. Pero cuando sale en portada de diarios, y ha salido en portadas de diarios, el lobby de Israel controla a Estados Unidos, o controla lo que sea, o la política, etcétera, ahí nadie se extraña, como si eso no fuera un estereotipo. Y da igual, son sinónimos, conspiración, complot o lobby. Son sinónimos para hablar de esa imagen de poderío judío. Los judíos son usureros como Judas, las 30 monedas. Los judíos dominan Wall Street y los bancos como Rothschild. Caramba, hoy ya nadie se acuerda de Rothschild, excepto quizás los expertos y analistas, pero todo el mundo sí le suena el nombre de George Soros. Se ha sustituido Rothschild por George Soros. Entonces ahora ya no es Wall Street quizás, pero los sionistas controlan las finanzas como Goldman Sachs y George Soros. Y aquí veamos una clave, que esta es una clave, yo siempre lo digo que es la prueba de algodón. ¿Qué pasa? Que si dijéramos los judíos controlan las finanzas como Goldman Sachs y George Soros, sí sería antisemitismo. ¿Y si decimos los sionistas ya no es antisemitismo? Ahí no. O sea, esa es la prueba del algodón en temas clarísimos para vislumbrar cuando sí es antisemitismo. Es decir, si sustituimos la palabra sionismo o Israel por judío y da como resultado un estereotipo que ya lleva 1.500 o 2.000 años existiendo, y pensemos el de usureros como Judas, que ya lleva siglos y siglos secularmente como estereotipo, pues allí es una forma fácil de descubrir en el discurso de odio, en la narrativa, en el relato, cuándo es o no antisemitismo. Yo, por ejemplo, ya no me he centrado en cuestiones que pueden ser discutibles, sino en aquellas que es fácil, digamos, vislumbrarlo de esta forma. Los judíos y el demonio encarnan el mal absoluto. La raza judía y el comunismo bolchevique personifican el mal absoluto. Esto se decía en la Alemania nazi. O hoy en día, Israel y Estados Unidos representan el mal absoluto. Siempre, da igual, es decir, hablamos de judíos o como, a ver, uno diría, bueno, en el segundo, imagínense ahora que estamos en el año 1930 y alguien dice, no, ya no decimos los judíos, decimos la raza judía, eso es distinto, ya no es como antes. No, miren, cualquier analista experto, da igual si lo llamas raza judía, lo llamas judíos, lo llamas sionistas o lo llamas Israel. Estás hablando de un colectivo al cual le atribuyes el mal absoluto. Esa es la clave, la atribución del mal absoluto, y esto es importante para la conclusión que ahora en breve vamos a llegar. En la época, digamos, medieval, el judaísmo no debe existir, solo debe existir el cristianismo. La raza judía no debe existir, la época nazi. Hoy en día, Israel no debe existir. El no debe existir se reproduce en las tres épocas. Ahí está la clave otra vez para discernir que sí estábamos hablando de antisemitismo. Si hubiera una variación, incluso discursiva, yo ya no lo hubiera puesto ni siquiera en la pantalla y en la diapositiva. Pero es que hay una reproducción del mismo discurso en tres épocas distintas. El judaísmo es vengativo y sanguinario, algo habitual que se decía, digamos, en épocas desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa y en algunos países incluso posterior. La idea de vengativo y sanguinario. Época, digamos, del antisemitismo biológico, racial o científico. La raza judía es parásita y sanguijuela, sanguinario, sanguijuela. Israel es cruel y sangriento. La idea de asociarlo a la sangre. Por cierto, mucha gente no lo sabe, pero Drácula de Bram Stoker es también un libro, digamos, que tiene mucho antisemitismo y antigitanismo dentro. Lo que pasa es que luego ya se ha romantizado en las películas, etc. Pero si van a leer el libro, verán allí muchos símbolos de antisemitismo. Esa idea de sangre. ¿Vale? Vamos al siguiente. El judaísmo es materialista, que es algo que siempre se ha dicho. O sea, no es espiritual, no es una religión de amor, es materialista. Vale, la raza judía es capitalista. O Israel es colonialista. La idea de materialismo, colonialismo, capitalismo. El judío es errante por castigo divino, se decía en la época del antijudaísmo o antisemitismo religioso. En la época de judefobia racial, la raza judía es cosmopolita desarraigada. Hoy en día, lean algunas páginas, digamos, que dicen que no son antijudías, sino que son antisionistas, y verán que llaman a Israel como un Estado paria. La idea de
errante, desarraigado, paria. El judaísmo es una reliquia anticuada, se dijo durante muchos siglos, bueno, tantos siglos que duró hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O los judíos son ultraortodoxos, o Israel es una teocracia. Esa idea de que hay fanatismo religioso y que eso engloba al conjunto. Pues bien, dejemos el discurso de odio, la narrativa, solo me pongo en un pequeño dato ya de discriminación. Ya no dejo el discurso como tal, sino voy a la discriminación. Tenemos en las tres épocas algo que coincide. En las juderías, o en el CAI de Barcelona o de Girona, boicot a médicos y comerciantes en las juderías medievales. Si vamos a la época... Lo centro en la época nazi, pero pensemos que era siglos XVIII, XIX, XX. Pensemos en el caso Dreyfus en Francia, o sea, no pensemos solo en Alemania. Pero lo visualizo allí porque es más gráfico. Boicot a profesores médicos y comerciantes judíos en la Alemania nazi. Y hoy... boicot a profesores, cantantes, cineastas, deportistas y productos israelíes o judíos. O sea, el boicot en las tres épocas. Cuando alguien dice que el boicot a profesores, cantantes, cineastas, deportistas y productos israelíes o judíos no es antisemitismo, practiquen la prueba de algodón. Se produjo en las dos épocas anteriores. Exactamente lo mismo, obviamente, en épocas distintas, el lenguaje o la actitud o la acción es distinta. Y aquí... a mi modo de ver, es la clave. Para mí esta es la diapositiva que lo vislumbra mejor, pero que no se entiende por sí sola. Si hubiera empezado por aquí, yo creo que no se vislumbraría. A ver, en el antisemitismo religioso o antijudaísmo, el judío era visto como lo peor del mundo, al menos en Europa. El pueblo deicida. A ver, no es lo mismo decir ese gitano va sucio, que ese musulmán es vengativo, que decir... en una época que todo el mundo era creyente religioso, decir que los judíos habían matado a Dios, según el concepto cristiano de Dios. Eso es lo peor, es el peor estereotipo que podía existir. No había ningún estereotipo que ganara a este. No había, todos los demás son secundarios, son menores. Pues eso se reproduce en la segunda época, que es la de la judeofobia racial o antisemitismo científico o antisemitismo biológico. En la Alemania nazi, los judíos no eran una raza inferior como los eslavos, según la visión nazi, o como los gitanos, según la visión nazi. No, no eran inferiores, eran infrahumanos, ni siquiera eran humanos inferiores. O sea, la peor categoría se atribuía al pueblo judío. Si estas dos épocas las podemos llegar a entender, y generalmente, por ejemplo, cuando yo me he dedicado a hacer formación, digamos, a estudiantes universitarios o incluso a profesores de secundaria o de primaria, o sea, a diferentes colectivos. Cuando esto se entiende y se enseña bien, con pedagogía, con lenguaje didáctico, y gracias por tus palabras anteriores, Beno, pero es eso, con amabilidad y sin sulfurarse cuando oyes palabras, como mínimo, vamos a utilizar un eufemismo, malsonantes. Muchos ya empiezan a entender por qué de 200, perdonen que redondee, ya sé que no es exacto, de 200 estados del mundo, solo a uno se le llama estado criminal. Es decir, de todos los estados, solo uno se considera que es el peor de todos. Da igual que ahora haya una guerra del estado ruso contra Ucrania, hay un estado peor, Israel. Da igual que Irán esté masacrando a su población civil, sobre todo a las mujeres, hay un estado peor que Irán. Israel. Da igual si dentro de un tiempo China, con su estado dictatorial, produce alguna matanza o ya las ha producido en algunas zonas, o pensemos en el Tíbet o otras, da igual, hay algo peor que China, Israel. Da igual qué estado pongan en su lista, hay un estado peor que es Israel. Como hubo una raza que ya no siquiera era inferior, era infrahumana, la raza judía. Y como hubo un pueblo entre pueblos que no era un pueblo malo, era el peor de los pueblos porque había matado a Dios. Es decir, esa idea del mal absoluto como categoría, y que nos retrotrae a nivel académico pues a Carl Schmitt o a Heidegger, esa es la que produce que el antisemitismo sea tan grave en las consecuencias y como discurso de odio, y que sea tan difícil darle la vuelta. Por lo tanto, esta, digamos, y es la conclusión,
si queremos abordar bien el antisemitismo, tenemos que entender que al pueblo judío, a lo largo de la historia, al menos desde hace dos milenios hasta acá, se le ha achacado ser lo peor del mundo, sea en la sociedad, con una sociedad agraria, con una cultura premoderna, en un mundo donde la religión lo era todo, se le achacó la peor crueldad de la humanidad, haber matado a Dios según el concepto cristiano de Dios. En la época del antisemitismo científico, racial o biológico, la llamada judeofobia racial, que abarca, vamos a decirlo así, entre la Revolución Francesa y el Holocausto, a la raza judía, obviamente no es una raza, pero estoy utilizando los términos de esa época, a la raza judía o la raza semita, se la achacó ser la culpable de la peor desgracia de Alemania, que es intentar matar a la raza aria considerada superior. Y en el antisemitismo político o antisionismo, y que quede claro, no todo el antisionismo es antisemitismo, pero el antisemitismo sobre todo se vehicula hoy en día a través del antisionismo. Las dos cosas son verdades. Quien dice que una cosa es verdad y la otra no, o la otra sí y la otra no se ajusta en justos términos a las investigaciones científicas. Pues en este caso, Israel visto como el peor conflicto mundial, matar a los palestinos. Y objetivamente, lo siento, no es el peor conflicto mundial. Entonces, esta forma, y vuelvo aquí, que en definitiva sería la síntesis, esta es la cuestión que explica la relevancia de trabajar el antisemitismo, haya en un país 14.000 judíos, 600.000 judíos, o 6 millones de esos judíos, o 300.000 judíos, porque no depende del número. Por lo tanto, si lo que vale es la dignidad humana, esto es como, permítanme yo me acuerdo que hice una formación que era enseñar educación intercultural a formadores digamos, de la ONCE en la Gran Vía de Barcelona, que ellos eran expertos en discapacidades visuales y yo les formaba en educación intercultural para discapacidades digamos, visuales. Y me fijé que había una unidad allí en la ONCE que era para niños y niñas que a la vez son ciegos y sordos. No estamos hablando de una persona mayor que con la edad ha perdido la visión o el oído, digamos. No, estamos hablando, por ejemplo, de una niña de 7 años que no ve ni oye. No tenemos que hacer una política pública o políticas públicas por la dignidad humana de esta niña, aunque sean 10 niños en toda una comunidad autónoma, aunque sean 10, da igual, no tenemos que hacer una política pública, pues lo mismo, da igual si en España hay 14.000 o 20.000 judíos, o en Francia hay 600.000 judíos, no depende del número. Depende del prejuicio, y el prejuicio depende del país, de la sociedad entera. Recordemos el caso de Shylock, Shakespeare e Inglaterra. Da igual que hubiera 0 judíos. Si en esa época, en Inglaterra hubiera sido una democracia, porque no había democracias en esa época, obviamente, pero si en esa época Inglaterra hubiera sido una democracia, aunque hubiera 0 judíos, se hubieran tenido que hacer políticas públicas para reducir el antisemitismo, fuera caso que un turista judío se fuera a Inglaterra y lo machacaran cuando vieran el primer judío pisando Inglaterra. Por lo tanto, no depende del número de judíos, estadísticamente hablando, depende del prejuicio, cómo está el prejuicio. Por lo tanto, y los pocos estudios que ha habido en España demuestran que el prejuicio es muy alto en España, dentro del contexto de Europa occidental, que no significa que haya más violencia en España que en otros países, eso sería mentira. Pero el prejuicio en cuanto a estereotipos, a esa imagen falsa de lo que es la población judía, sí que es muy alto dentro de Europa occidental en España. Por lo tanto, felicidades, Isaac, Tamar, Beno, a todos los presentes, porque un seminario como este no solo era imprescindible, sino ineludible en cualquier país democrático. Muchas gracias. Pues creo que no he prometido demasiado. Ha cumplido con creces, ¿no?, con esta presentación tan clara y tan didáctica de las diferencias y similitudes y de la constancia, sobre todo a través del tiempo. Y abrimos ahora el turno de palabra, preguntas, comentarios. Sí, Gonzalo. El micrófono ahí detrás. Bueno, muchas gracias, Xavier, me ha gustado mucho. Lamentablemente no puedo estar todo el rato porque tengo que andar andando y saliendo, pero tanto
la conferencia de esta mañana como la de ahora. La verdad es que he aprendido mucho porque me han resultado tremendamente sugerentes. Mira, mientras estabas hablando, yo lo primero que pensaba es, en esta diferencia que señalas entre el racismo y el antisemitismo, es que hay una diferencia que no sé si has explorado de alguna manera, que es una diferencia lingüística. Antisemitismo empieza por anti. Todo lo demás de lo que has hablado, no. Es racismo, es gitanofobia, es islamofobia, pero esto es que es anti algo. Es decir, esto es oponerse a algo. En este caso, oponerse al semitismo. Y pensando en esto, pensaba, bueno, ¿y por qué se llama antisemitismo y no antijudaísmo? Esto lo has explicado bien al final, porque antisemitismo incluye más, porque podríamos pensar el antisemitismo como algo que solamente tiene que ver con lo judío como religión, y ya has explicado que esto puede ser un inicio, pero ha habido evolución, etcétera. Es que muchísimas cosas mientras has hablado. Voy a intentar centrarme en lo más importante. En cualquier caso, en las tres épocas de las que has mencionado, el centro es siempre lo judío. Lo judío como pueblo, religión, lo judío como raza o lo judío como Estado. Es verdad que tú, en las diapositivas que has enseñado, has cambiado esto tercero por Israel. En los dos primeros periodos usas el término judío, pueblo judío, raza judío, y luego pones Israel. Bueno, pero podrías poner, no sé, aquí no lo sé, no sé si podrías poner nación o Estado judío. No sé si es nación o Estado. Probablemente tuviese que ser Estado, pero no, porque la palabra nación tiene más connotaciones, ¿no? Y estaba yo intentando recordar, bueno, dos cosas. Una, si tienes algún tipo de información sobre cuándo empieza a utilizarse la palabra, no me refiero a la latitud, la palabra antisemitismo. ¿Cuándo empieza a usarse? ¿Cuándo empieza a usarse y refiriéndose a qué? Porque hablando de esto, yo estaba intentando, cuando has hablado de los prejuicios, intentando recordar cuál era la imagen de los judíos que se nos mostraba a los niños de mi edad, los niños, tenemos mi edad y éramos niños, en algún momento de la vida hemos sido niños, sí, en una cosa que hoy se ha olvidado en las escuelas, que era la historia sagrada. Yo estudié historia sagrada en la escuela, hoy creo que ya no se estudia eso. En unos libros además preciosos, muy bonitos, casi eran los libros más bonitos que teníamos los niños, eran los libros de historia sagrada, que por cierto nos hacían conocer muchas cosas que yo veo que hoy los niños desconocen, pero bueno, pero no me acuerdo, estaba intentando recordar qué imagen se nos transmitía de lo que era el pueblo judío, que evidentemente debía estar, de lo que era el pueblo. Te lo digo porque es muy posible que algunos de estos prejuicios vengan de ahí. No lo sé, no lo sé. Eso es una investigación para hacer, Isaac. Pero lo que sí, cuando has hablado de los prejuicios, etcétera, actuales, yo estaba pensando, pero la gente hoy sabe lo que es un judío. Probablemente no. Haced una investigación, intentando averiguar si hoy la gente sabe lo que es. Y es muy sencillito. Dad 20 nombres de personas, entre los que haya judíos y no judíos, preguntándome, ¿podría usted decir si esta persona es judía o esta persona es no judía? A ver lo que sale. Muchísimas gracias, me ha encantado. Pues, gracias. La palabra antisemitismo nació en 1879 y se la inventó un antisemita. Creo que fue 3 años más tarde que un judío inventó la palabra judiofobia, pero bueno, ha quedado la palabra que se inventó el antisemita. Y fijaros que hizo una cosa que es muy parecida a lo que pasa ahora. Y además que bueno, tiene relación con la ponencia que de antes. Era un antisemita anarquista, que fue el que se lo inventó, y para diferenciarse del antijudaísmo, vamos a llamarlo religioso. Y dijo, no, yo no tengo nada que ver con la religión. Yo voy a hablar de la raza semita y por lo tanto voy a ser, digamos, antisemita. Ha habido una discusión si se tenía que utilizar este término, porque entre otras cosas, por ejemplo, hay sectores del antisemitismo que dicen, bueno, ¿cómo los árabes van a ser antisemitas? Ellos son semitas, etc. Pero esto es una discusión nominalista que para cualquier investigador científico es absurda. Y voy a poner un ejemplo. Yo ya sé que la palabra antisemitismo, digamos,
pues es desafortunada y quizás hubiera sido mejor que hubiera triunfado quizás judefobia o otra parecida, o simplemente pues discurso de odio antijudío como tal, o antijudaísmo no entendido como religión, sino en contra de todo el tema cultural judío, incluido el pueblo y religión y otros. Pero las palabras al final son las que acaban estando presentes, las que ganan, y no tenemos que tener ningún problema, digamos, en utilizar la palabra antisemitismo, porque pensemos una cosa. Nosotros, porque creo que todos los que estamos aquí somos, digamos, de ciencias sociales, educativas, humanistas, jurídicas y políticas, pero piensen en la palabra átomo. Átomo significa no divisible, cuando sabemos que es divisible el átomo, y no han dejado de utilizar la palabra átomo. Por tanto, estas cosas de incongruencias lingüísticas pasan. Yo siempre recomiendo un libro que la gente piensa que es infantil, pero no lo es, que es Alicia en el País de las Maravillas, que habla del poder de las palabras, y es maravilloso como libro. Yo cuando lo volví a leer como adulto dije, caramba, lo que me perdí de niño, pero bueno, cada tiene sus lecturas, digamos, o sus formas de interpretarlo. Pero, digamos, no tiene que haber ningún complejo en utilizar la palabra antisemitismo, aunque no sea la adecuada, y encima se la inventó un antisemita, digamos. No hay ningún, digamos, pero pasa como la palabra átomo. Y otra cuestión es, cuidado en que en España esto pasa bastante. Se dice, no, el antisemitismo lo vamos a centrar. Yo entiendo que en Alemania se haga esto, y yo, si estuviera en Alemania, haría lo mismo, reducir la palabra antisemitismo quizás a la época, digamos, del nazismo, como en Alemania se utiliza con frecuencia, y Beno me lo va a afirmar o desmentir, más la palabra xenofobia que racismo, para referirse al racismo antiinmigrantes. Yo lo entiendo por circunstancias peculiares de Alemania, pero vamos a decirlo así, en general, en la Academia Internacional, la palabra antisemitismo tiene que abarcar todas las épocas, dilucidando claramente que una cosa es el antisemitismo religioso, llamado también antijudaísmo, pero el antijudaísmo fue un antisemitismo religioso, entendiéndolo como una discriminación hacia los judíos, en ese sentido, que la segunda época, que sería la racial, es decir, la que utiliza el concepto raza, ahí lo podemos llamar, de hecho se llama antisemitismo o científico, o biológico, o racial, para diferenciarlo de la primera y última época, y la última, que hay gente que lo pone en cuestión, sería antisemitismo político, porque de hecho utiliza principalmente, aunque no únicamente, un discurso sobre el Estado de Israel para introducir todos los conceptos anteriores. O sea, si antes se decía que el judío era rico, ahora se dice que Israel es rico. Si antes se decía que el judío era poderoso, ahora se dice que Israel es poderoso. Si antes se decía que el judío era sanguinario, ahora se dice que Israel es sanguinario. Entonces, ahí se vehicula principalmente. Porque, en definitiva, es lo que ha pasado con el vocablo racismo. El vocablo racismo nació en 1930, incluso más tarde que la palabra antisemitismo. 1930. Y nadie tiene problemas en decir que había racismo hace 2000 años. O sea, se centra, digamos, en una época determinada. Por lo tanto, bueno, te agradezco mucho, digamos, tu intervención, porque creo que has dicho justamente de esa forma que hay que decirlo, de forma flexible y desacomplejada, que, bueno, es un concepto que lo tenemos que utilizar porque se ha extendido, o sea, es lo que se utiliza en el día a día y además simplemente viendo que cada época tenía un discurso distinto y ahí lo centramos. O sea, no sé, yo analicé creo que son 200, no, analizar no, pero digamos, cito más de 200 estereotipos en varias épocas y coincide con esto. Y bueno, como cereza, digamos, del pastel, digamos, para acabar en esto. Pensemos que las políticas educativas son muy importantes y no son lo único importante, también hay que decirlo, pero son muy importantes y tenemos mucho trabajo en la educación del Holocausto, en que la adopción de prejuicios se incluya. Como ahora hay talleres sobre machismo, LGTBI-fobia, sobre racismo, pues que ya se incluya el tema del antisemitismo. O sea, vaya labor que tenemos todos los que estamos presentes y los que nos escuchan en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, por una magnífica presentación enormemente clarificadora desde un punto de vista conceptual, como a mí me gustan las cosas, con un gran contenido filosófico. Permíteme, antes de entrar contigo, y voy a entrar contigo, que entre con mi amigo Gonzalo. Y es que, efectivamente,
cualquiera que haya sido el origen histórico, y tú lo has descrito muy bien, y ese es de la palabra antisemita, quizá lo que plantea Gonzalo es algo mucho más concreto, yo creo que por otra parte sencillo, y que parece definido, yo creo que recordar que es que en una nota a pie de página, en uno de esos tropecientos mil documentos que nosotros, los que estamos aquí dedicados a esto, hemos leído, y algunos recientemente, por ejemplo, para la presentación de esta mañana, donde se explica con detalle lo de antisemitismo, y se hace desde el punto de vista de la lengua anglosajona, porque en castellano ya la Academia hace mucho tiempo lo de la rayita en el medio, es el guión, ha prescindido de él, igual que ahora prescinde de las tildes y otras cosas así. Llegará un momento en que no sepamos ni leer ni escribir en castellano y no nos entenderemos porque no se sabe lo que lleva acento y no lo que no lleva acento, lo que va en el medio. No se dice ex ministro con guión en el medio, sino que se dice ex ministro todo junto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se empezó a utilizar este tipo de cosas y se empezaron a formular estos trabajos documentales a partir de comienzos de este siglo, del 2001, 2006 o 2007, que es cuando empiezan a salir estos documentos importantes. Por tanto, antes de ayer, en pie de página, en uno de estos en inglés, dice, aunque la forma tradicional de expresarse el antisemitismo es anti-semitismo, nosotros hemos decidido en este documento, desde el punto de vista conceptual y ideológico, prescindir del guión en el medio, porque entendemos que decir anti-semitismo presupone que existe una idea semítica frente a la que nos enfrentamos, y no es el caso. No existe una idea semítica, sino que lo que estamos hablando es principalmente de judeofobia. Por lo tanto, vamos a hacer un concepto único, no de dos partes, sino de una parte, porque es lo único que significa ser precisamente antijudío, eso es ser antisemita, no nosotros enemigos de una ideología semítica, ¿no? Eso es lo que dice es una nota a pie de página, pero es muy interesante porque es una explicación sobre el resto del documento, ¿no? Pero debían decirlo como introducción al primer capítulo, y lo ponen casi como de pasada en una a pie de página, y desde el punto de lingüístico del inglés, de la utilización del idioma inglés, ¿no? Y voy a por ti. Vamos a ver, Xavier, yo insisto, me ha gustado muchísimo digamos, la pureza conceptual, la definición tan nítidamente perfilada de tu aproximación efectivamente conceptual al tema, pero a mí se me plantean algunas dudas al respecto que a lo mejor igual te parecen una provocación, a lo mejor igual te obligan a refinar más el concepto, o a lo mejor te obligan a aplastarme con una patada en la boca en este mismo momento, ¿no? Por lo que te voy a decir. Pero a mí me crea un poco de inseguridad, porque además salió en una pregunta esta misma tarde, y desde luego fue parte de mi presentación esta mañana, ¿no? El hecho de que el antisemitismo se asocia con los extremos, extrema derecha, extrema izquierda, y yo decía esta mañana, y creo que lo puedo sostener, que, hombre, depende de dónde estemos, o sea, y no es siempre así y de una manera tan nítida y tan clara. Y hay situaciones o sociedades, como por ejemplo es la española de hoy, en este mismo momento de hoy en día, no de los años 60 y 70, donde precisamente, digamos que el antisemitismo no se cobija en, digamos, los lugares de la derecha o de la extrema derecha, sino precisamente en los lugares de la izquierda, o más bien de la extrema izquierda, diría yo, ¿no? Si alguien me permite decir que es extrema derecha, y a lo mejor con respeto a todo el mundo, Vox, por ejemplo, sin embargo, Vox es el más fanático pro-sionista de los partidos que nunca haya habido en España. Es derecha o extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir que en España la extrema derecha sea antisionista, ¿no? Perdón, antisemita, perdón. Es diferente lo antisionista, efectivamente. En cambio, sí tenemos partidos de izquierda, de extrema izquierda, como es, si no el partido por su definición ideológica, sí las intervenciones de prácticamente la mayoría de sus dirigentes, como es Podemos, donde se manifiestan claramente antisemita en muchos de sus discursos, ¿no? Y, desde luego, en muchas de sus actuaciones, como apoyar al BDS, precisamente llevar ahora un grupo de judíos que están en contra de la ley, de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid en el Parlamento de España para evitar que se financie organizaciones que se consideran contrarias a Israel o
que financian actividades que ellos entienden que son terroristas, etcétera, etcétera. Y eso es la extrema izquierda. Y si te vamos al partido, lo mencionaste tú, ¿no?, el Partido Laborista Británico, pues efectivamente hay una sección tradicional de ella, más bien se asocia con el trotskismo. Qué curioso que Trotsky hubiese sido judío, ¿verdad?, como la mitad del Comité Central del Partido Comunista en aquel momento que trató de laminar Lenin, y muchos se fueron y huyeron y fundaron el Estado de Israel, por cierto. Bueno, por lo tanto, mi incomodidad con eso de que por igual extrema izquierda y extrema derecha, según qué extrema izquierda y según qué sitio, y según qué extrema derecha y según qué sitio también, yo lo relativizaría un poco, ¿no? Y después, con respecto a lo de digamos, el antisemitismo político, ¿no?, y la consideración del Estado de Israel, y muchas de las caracterizaciones que tú hiciste con respecto a Israel y a sus políticas han llevado a llamarla Estado sionista, ¿cómo se dice?, del apartheid o Estado asesino, etcétera, etcétera, por destacados académicos y profesores judíos del propio Estado de Israel, que podemos estar o no estar de acuerdo, y yo sinceramente no estoy de acuerdo, desde luego, con unas caracterizaciones tan fuertes, pero ellos lo hacen, y lo hacen desde el propio Israel. Y hay un sector muy importante de la izquierda y la extrema izquierda, si tú quieres, judía, que viene a decir esto. Y ya no es que sean antisionistas de la misma manera que lo puede ser, por ejemplo, Naturei Karta, un movimiento ultraortodoxo judío que, como sabéis, reniega y considera el Estado de Israel sacrílego, porque dicen que el Estado de Israel lo tiene que fundar el Mesías y no un dirigente político cualquiera, ¿no?, y que además se utiliza la lengua del rezo, que es el hebreo, para nombrar a los servicios, los baños en los bares, etcétera, lo cual es un auténtico sacrilegio. No es ese tipo de antisemitismo religioso, sino que es un antisemitismo político. Es decir, bueno, es que aquí hemos querido crear un Estado y que resulta que ese Estado no está cumpliendo los valores que eran los fundacionales del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, tú has utilizado esas caracterizaciones y precisamente lo defines como antisemita, ¿no?, que es una de las manifestaciones claves del antisemitismo, el antisemitismo político contra el Estado de Israel. Y entonces yo te digo, claro, efectivamente, no te digo que eso sea así, pero es que eso se está haciendo desde el propio Israel por algunos sectores, cuando menos algunos sectores de la izquierda israelí. Entonces, debemos de considerar a esas personas también antisemitas, y son judíos, porque son antisionistas, de acuerdo, pero son antisemitas también. En esa hilación entre lo que significa antisionismo y antisemitismo, son preguntas que yo me hago y que me permito hacerte a ti también. Muchas gracias. No, gracias a ti, de nuevo, Antonio, por tu intervención. No, gracias a ti. A ver, en la primera parte de tu intervención, yo estoy de acuerdo en que hay una, vamos a llamarlo así, permitirme la expresión, una geopolítica del antisemitismo. Es decir, si vamos, no sé, a los verdes alemanes, no encontraremos probablemente muchos líderes o dirigentes que tienen discursos antisemitas. Si vamos a lo que sería análogo aquí, en España, ahí sí vamos a encontrar, digamos. O sea, obviamente hay una geopolítica del antisemitismo en el sentido que cada país se cuecen las habas de forma distinta en si es más preponderante un sector u otro, digamos, ¿no? Si vamos a Hungría, vamos a encontrar que es la extrema derecha donde hay más antisemitismo, y si vamos en España, pues va a ser más la extrema izquierda. O sea, de acuerdo contigo, y perdona si antes no lo expresé en mi ponencia, digamos, que yo lo que intenté hacer es un análisis no solo de carácter español, sino más global, para que analicemos este tema, pero sí, efectivamente, hay una geopolítica del antisemitismo, y entonces tenemos que analizar en cada país dónde es más preponderante, digamos, de esos cuatro sectores, dónde es más preponderante, digamos, el antisemitismo, y dónde se difunde más y desde dónde se propaga más, porque luego las políticas públicas, sean educativas, culturales o comunicativas, nos tendremos que centrar en ello, por supuesto que sí. Sobre lo segundo, vamos a ver, que es un tema delicado y más pasado la pelota, digamos, y la patata caliente. Vamos a ver si sabemos responder de forma adecuada, porque estamos hablando entre académicos, entre investigadores, y por lo tanto el debate es científico. A ver, primero, yo en general no califico a las personas de antisemitas, a las personas. O sea, yo en general, excepto, me permito decir Hitler, Stalin y Bin Laden, pero excepto esos tres nombres, Hitler, Stalin y Bin Laden, en general nunca califico a una persona ni de racista ni antisemita, sino el discurso o la frase que ha dicho o el estereotipo. Digamos, yo ya tengo, de entrada, esa precaución, digamos, de no calificar a las personas, digamos, sino lo que dicen, digamos. Segunda cuestión.
que haya, luego entraré en la especificidad de la pregunta, pero que haya personas judías, digamos, que hacen o que tienen un discurso antisemita, eso no es extraño. De la misma manera que hay mujeres que tienen discursos machistas, de la misma manera que hay personas negras que tienen un discurso antinegro, o de la misma manera que yo tengo amigos gitanos que tienen un discurso antigitano. La mayoría no lo tienen, pero que lo tienen. Entonces, eso no me preocupa, eso no es algo... Me permites, para que no me contestes algo que yo no te he dicho. O sea, yo no me refería a personas con sus nombres y apellidos, me refiero a movimientos, o sea, movimientos políticos que se manifiestan como tales, porque yo ahora no recuerdo los nombres de esas personas, bueno, alguno podía conocer, pero me refiero fundamentalmente a esos movimientos, a esos sectores de la extrema izquierda israelí que sostienen ese tipo de tesis. A eso es lo que me refiero, no a personas concretas. Sí, pero, digamos, a mí, no nos debería extrañar que en un colectivo que históricamente ha sido muy estigmatizado, ha sido tan profundo el discurso de odio que el propio colectivo, una parte de él, lo ha interiorizado. Me explico. Yo nunca voy a criticar, nunca, a una persona judía que haga un discurso antisemita, ni a una mujer que haga un discurso machista. No lo voy a hacer porque soy consciente de que ha sido tan profundo históricamente determinados prejuicios que hasta el propio colectivo lo ha ido interiorizando en parte. Y esto no nos tiene que extrañar. Basta leer uno de los libros de Marx para ver lo que decía de los judíos. Leer a Marx. O sea, lo que él mismo decía del propio pueblo del cual él tenía 2 abuelos rabinos. Entonces, eso no me preocupa o ocupa tanto el hecho en sí, porque eso es habitual en los prejuicios, vamos a decirlo así, arraigados históricamente. Es más, es uno de los efectos y repercusiones. Es más, es uno de los indicadores que el prejuicio es muy sólido, que haya personas que hayan interiorizado el discurso, digamos, como tal. Por poner otro ejemplo, en la época de Hitler, en el partido nazi había judíos al principio. Entonces, o sea, por poner un ejemplo extremo. Hablamos de antes del 33, digamos. Sí. Sí. Bueno, pero voy a la esencia de lo que me decías. A ver, yo mismo, pero es que no quiero personalizarlo en mí, digamos. Yo mismo soy muy crítico con determinadas políticas israelíes, con determinadas políticas del gobierno de Israel, con determinadas... Pero eso es muy distinto, digamos, de... A ver, ¿cómo lo diríamos? Es que es complicado explicarlo, o sea, la pregunta no es fácil. Por ejemplo, quizás si lo comparamos con el primer tipo de discurso, digamos. En la Biblia, digamos, los profetas son muy críticos con el pueblo de Israel. Pero eso se puede leer como una crítica interna, vamos a decirlo así. O sea, si uno lee, digamos, la Biblia judía o la Biblia cristiana, digamos que es más amplia, ve que los profetas del Tanaj o del Antiguo Testamento cristiano, los profetas son muy críticos con el propio pueblo judío. Eso es muy distinto de lo que después se hizo desde la teología cristiana, diciendo, fijaros, cómo los profetas critican al propio pueblo, y eso se sacó de contexto, no era como una crítica interna de mejorar el pueblo judío, y eso en lugar de mejorar el pueblo judío, desde fuera se convirtió en un odio antijudío. Con las críticas internas dentro de Israel o fuera de Israel, en la comunidad judía respecto a las políticas de Israel, eso obviamente es legítimo, es válido, es, digamos, bueno, es positivo, porque permite mejorar, en este caso, pues las políticas públicas de Israel o el Estado de Israel o la sociedad israelí o la comunidad judía en general, como mejora. Pero cuando se toman desde fuera para decir, mira, hasta los propios judíos dicen esto, está pasando lo que ya pasó históricamente durante 2000 años, al menos hasta el Concilio Vaticano II, que es, y yo lo he leído en revistas de hace
15 años atrás, por ejemplo. Yo me las tuve con un señor, digamos, que decía, mira, o sea, había habido como un momento álgido del conflicto palestino-israelí y en una revista cristiana, en la editorial de la revista y en un artículo interno, diciendo, si ya los propios profetas, fijaros, mezclaba antisionismo con antijudaísmo, si hasta los propios profetas criticaban, digamos, y decían cómo eran los judíos, ahora pues, se mantiene lo mismo que está haciendo el Estado de Israel. Ahí es donde hay texto y contexto, digamos. Cuando una cosa es una crítica interna para mejorar un país, una sociedad o un Estado o unas políticas públicas, y la otra es cuando eso se toma desde fuera como pretexto para no ya criticar, sino para denostar. Y yo, fíjate que en todos los que he puesto, en todos, absolutamente en todos, no he puesto, de hecho, ninguna crítica a una política pública, porque eso es legítimo. Vamos, para mí uno de los valores, de hecho, más olvidados que tenemos en la Constitución española, a veces en el día a día de la cultura política, es el concepto de pluralismo. Y tú como constitucionalistas sabes que justamente se habla de muchos aspectos de la Constitución española y a veces nos olvidamos justamente del pluralismo ideológico en una sociedad que cada vez es más polarizada. Entonces, fíjate que en todo lo que he ido poniendo no he puesto ninguna crítica a una política pública, porque eso no sería antisemitismo. Eso lo tengo claro yo, digamos. El boicot, Israel es una teocracia. Si Israel es una teocracia, entonces, ¿qué es Irán o qué es la misma Rusia actual, etcétera, etcétera? No hay ninguna, digamos. Sí, por eso. Pero es que no es la cuestión de la caracterización como antisemita, sino que No. Pero no te atrevas tú a llamar negro a un negro si eres blanco, porque estás cometiendo un gravísimo crimen. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cuando tú lees la Declaración de Jerusalén, si ellos dicen, ellos dicen, los que escriben esa declaración, más de 350 académicos, no de todo el mundo, no solo de Israel, ellos dicen qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo, lo dicen ellos. Y dicen que no es antisemitismo negar la existencia del Estado de Israel, y dicen que no es antisemitismo el BDS, y dicen que no es antisemitismo, por supuesto, defender los derechos del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Aquí no estamos hablando de que los profetas critican a su pueblo por no adorar a Dios o por adorar al becerro de oro, y que es una crítica interna y que solamente entre ellos, pero nosotros desde fuera no se la podemos criticar, no. Aquí estamos hablando también de formulación de conceptos concretos, y tan legítimos como los que tú y yo podamos manifestar, pero por eso, además te agradezco el debate, los contrastamos mutuamente, ¿no? Sino que estamos hablando de unas personas que tienen una conceptuación de lo que tú llamas el antisemitismo político que ellos defienden y que no puede servir para definir a antisemitas en este sentido, porque si ellos son judíos y están diciendo eso y están diciendo, ellos mismos te están diciendo, no es antisemita hacer esto, porque es simplemente la expresión de una ideología política y es tan legítima como cualquier otra, siempre y cuando no se mantenga por la fuerza, claro, siempre y cuando usted no haga eso a base de bombas o matando gente. Pero si usted dice simplemente que el Estado de Israel no tiene por qué existir, no es legítimo que exista, es una ideología política. Tú y yo podemos decir no, porque el pueblo, como dije yo esta mañana en mi intervención, el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Pero ellos te lo dicen de esa manera. Entonces, ellos están definiendo antisemitismo, no yo. Y lo están definiendo de una manera diferente a la que tú haces. O quiero decir, utilizándolo en un sentido diferente quizá a la que tú la empleas. Y entonces, no te lo digo yo, te lo dicen ellos. Y entonces yo me planteo la duda. Y entonces la cuestión mía es, Xavier, ¿no merecería la pena a lo mejor refinar un poco el magnífico concepto que tú has definido aquí a lo largo de tu presentación? Y quizá redefiniéndolo un poco mejor puedes decir, bueno, pero aquí está la excepción que confirma la regla, donde hay casos de la izquierda que no son de esta manera y que se comportan de esta otra manera. O hay casos, digamos, desde el propio mundo judío que definen lo que es antisemitismo y no es antisemitismo y que van más allá de lo que yo estoy expresando aquí. Y ya, si quieres, no me hagas más caso, Xavier, y presta atención a los demás. Muchas gracias, en todo caso, por tu atención. Perdona, lo que no podéis ver es que me estoy moviendo los pies con ganas de entrar en el debate. Pero pensando en la hora que es, mi propuesta sería que damos la palabra, antes de contestar, a
Tamar, pues conté qué estás y cómo tú te vas a apuntar a la cena, luego seguimos debatiendo en la cena, si os parece bien. ¿Sí? Voy a ser muy breve. Además me voy a poner de pie porque yo necesito ver a la gente cuando hablamos y cuando estamos en familia me tomo el privilegio. Yo de verdad que quiero felicitar profundamente a Javier por todo el desarrollo, porque a mí me ha hecho una higiene mental y me ha ayudado a entender el traslado en la evolución de la articulación de los conceptos de antisemitismo, porque yo no soy experta en el ámbito de antisemitismo, cómo esto va calando en la sociedad y representa de una forma tan clara esta visión popular, porque es una visión popular, porque nos ha acuñado, nos ha ayudado a entender la percepción que tienen los demás. Por lo tanto, para mí es una aproximación muy válida, especialmente pensando al público que en los que nosotros, desde luego creo que Gonzalo, David y yo, trabajamos, que son los alumnos, donde tú le tienes que hacer decodificar el fenómeno de antisemitismo con unas comparaciones muy concretas donde ellos son capaces, quizá posiblemente, identificar en ellos esta aproximación basada en esta lectura sin que ellos son conscientes o conocedores. Porque para mí uno de los retos mayores que tenemos es algo que no se ha nombrado y no vamos a empezar ahora, quizá mañana, es el tema del antisemitismo latente, que quizás es uno de los retos y las problemáticas más grandes que tenemos que abordar en la educación, porque está ahí y condiciona el comportamiento y hay muchísimo antisemitismo que no se logra, no se plasma, pero que conlleva una relación nociva a la persecución, en el antisemitismo, en las aulas universitarias. Y simplemente diciendo una palabra que no puedo resistir, este debate fascinante que me gustaría, que merecería todo un otro seminario, yo creo que Xavier, una cosa fundamental que es muy importante para entender todo eso. Es el contexto y también en la finalidad. Cuando la Declaración de París se articula, ¿cuál es su finalidad? Y cuando se hace estas aproximaciones antisemitas, cuestionando la legitimidad del Estado de Israel o las actuaciones del BDS, ¿cuál es su finalidad? Creo que es bastante diferente. No quiero entrar aquí, no soy la persona adecuada, pero yo creo que esto deja o permite entender realmente el hecho, la diferencia abismal entre lo que es el planteamiento de la Declaración de Jerusalén, de París es otra, y el planteamiento que ha dicho. Sí, no, primero que yo, y además creo que con las palabras que ha dicho ahora Beno, yo creo que lo dilucidaremos en la cena. Yo es que coincido con lo que dices tú, Antonio, igual me estoy expresando mal. Yo estoy a favor de las críticas a cualquier gobierno, digamos, de cualquier país del mundo y, por tanto, también en el caso del gobierno de Israel. Todavía más estoy a favor, en los casos que haya conflictos bélicos, digamos, que allí se sea muy crítico con los países que están en ese conflicto bélico y, por tanto, todavía más que en una situación de países democráticos, digamos, en situación de paz, vamos a decirlo así. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Lo que yo, digamos, estaba intentando decir, de hecho, si nos fijamos en los 10 estereotipos que puse sobre la mesa, digamos, en todos no hubo ninguno que pudiera ser, digamos, una crítica legítima, digamos, a un gobierno, a una política pública, sino que estaba viendo la traslación o la transferencia en 3 momentos distintos de la historia del mismo estereotipo en cada lugar. Pero como voy a coger, digamos, el toro por los cuernos en un aspecto concreto que comentaste, ¿no? Que es la negación del derecho a existir del Estado de Israel, si eso es o no antisemitismo. Si una persona, por ejemplo, porque es anarquista, niega el derecho de cualquier Estado a existir y dice, no, Rusia no debe existir, China no debe existir, Israel no debe existir, Japón no debe existir, España no debe existir, Francia no debe existir, esta persona obviamente no es antisemita, porque está utilizando el mismo criterio. ¿Estaremos de acuerdo o en desacuerdo? Creo que los que defendemos el Estado de Derecho estaríamos en desacuerdo con esto, con esta afirmación, pero esta persona está utilizando el mismo criterio.
Cuando de todos los 200 estados del mundo solo se cuestiona uno, entonces tenemos que tener en cuenta un análisis no solo diacrónico, tendríamos que tener en cuenta un análisis diacrónico, no solo sincrónico, que es ver que está, digamos, poniendo en cuestión un estado, quizás porque hay una larga historia de negación. Es como si ahora todos estuviéramos viviendo en la Edad Medieval y estuviéramos en 1391, porque la gente se acuerda de 1492, pero esos fueron los supervivientes de los pogromos del 1391. Y estuviéramos en 1391 y alguien dijera, no, es que yo critico la religión judía. Yo no soy antisemita, si es que esa palabra hubiera existido en aquel entonces. Yo no estoy haciendo un discurso antisemita, estoy solo criticando la religión judía. Ahí es donde yo creo que quienes analizamos estos prejuicios tenemos que ser más cuidadosos. Porque eso pasa también en el racismo. Que la gente utilice un discurso antisemita o racista no significa que sea tonta. Entonces, por ejemplo, ya no se dice tan claramente mezquitas fuera. Se dice mezquitas de terroristas fuera o inmigrantes ilegales fuera. O sea, se disimula el discurso. Entonces, en este caso, insisto, si a mí una persona que es anarquista me pone en cuestión el Estado de China, el de Italia, el de Francia y el de Canadá, junto con el de Israel, muy bien. Y ahí no hay ni una pizca de antisemitismo. Pero cuando alguien pone en cuestión solo un Estado, que casualmente siempre es Israel, no se pone en cuestión prácticamente ningún Estado del mundo, entonces ahí sí que hay eso. Y ahí ya yo no analizo si la persona es o no judía quien lo dice, porque los prejuicios de verdad históricamente arraigados los acaba interiorizando una parte de la población de ese propio colectivo, digamos, arraigado. O sea, no todas las mujeres defienden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no todos los judíos defienden esa igualdad de derechos en esa cuestión. Pero en mi caso, ahí sí que soy muy escrupuloso, de verdad, nunca siempre, y por eso he dicho una frase antes que quizás fui breve y pasó desapercibida, que dije, ni es verdad que todas las críticas al Estado de Israel o al gobierno de Israel o a las políticas públicas de Israel sean antisemitismo, como tampoco es verdad que el antisionismo no sea una de las formas actuales de antisemitismo. O sea, las dos cosas son verdad y ahí es donde tenemos que trabajar y elaborarlo. Y, ¿cómo decirlo? Con el contexto que ahora aludía Tamar. No es lo mismo estar en contra del Estado de Israel antes de 1948 que después de 1948. Por ejemplo, porque ahí, o sea, todo lo tenemos que contextualizar. O sea, no es lo mismo si lo dice alguien de la comunidad judía que si se decía quien sea antes de 1948. O sea, tenemos que siempre poner los textos en contexto y ver entonces y analizarlo, digamos, fríamente. Pero a mí el criterio que me va muy bien y solo pongo en mi formación o aquí en las diapositivas y tal, es cuando pongo esa prueba de algodón que me permite utilizar el mismo criterio siempre. O sea, que permite, digamos, pongo el caso más claro. Decir que Jesús es palestino sí que es antisemitismo, porque antes se decía que Jesús era ario o antes se decía que Jesús era cristiano. Y eso sirvió durante la época medieval, hasta el Concilio Vaticano II, sirvió decir que Jesús era cristiano y únicamente cristiano, sirvió para descontextualizar a Jesús como figura judía. En la época nazi sirvió decir que Jesús era ario, sirvió para, digamos, sí, y hay una foto que, no sé, o sea, una foto que rescató en este caso Daniel Goldhagen en su libro, que había una foto de Jesús en una cruz y al lado había uno de los campos de exterminio. O sea, y la gente no veía esa contradicción, digamos, ¿no? de hacer eso. O decir hoy, yo he visto, todos creo que hemos visto carteles, ¿no? Sobre todo ahora que se acercan las Navidades, carteles en que sale, digamos, como los Reyes Magos, Jesús allí, y puede ser, Jesús es palestino. O sea, las tres situaciones es una de las formas como se ha transmutado, digamos, la narrativa para, en este caso, desjudaizar la figura de Jesús y construir ese criterio. Dicho esto, de todo lo que has dicho, yo firmaría al 100% de lo que has dicho, o sea, ahora y esta mañana. O sea, que yo no veo esa... Luego me explicas cuál es la contradicción, porque yo no la veo todavía, digamos. Sí. No, de verdad. Y, de todas maneras, el debate académico bien se ha dicho. Con un matiz.
antes he dicho, son 200 personas judías que han firmado esto. Sí, pero yo a veces digo, una cosa es un testimonio y otra es un experto. Si es un testimonio y experto a la vez, mejor. Pero cuidado, que sean académicos no significa que sean expertos en antisemitismo. Y eso es un tema a tener en cuenta, porque es como si yo soy médico de cardiología que empiece a hablar de estomatología. O sea, eso es un tema a tener en cuenta. En el caso de la Declaración de Jerusalén son más de 350 académicos especializados en estudios judaicos sobre el Holocausto y estudios semíticos. O sea, son especialistas en la materia. No son israelíes solos. No, sí. Pero, por ejemplo, en estudios judaicos no necesariamente significa ser experto en antisemitismo. Yo, por ejemplo, yo analizo el antisemitismo, pero no soy experto en estudios judíos en el sentido de religión, etcétera, etcétera. O sea, bueno, tú lo sabes. Es como, vamos a hacerlo así para distender. Es como, ¿quién sabe más, no sé, de derecho constitucional? ¿Alguien de derecho constitucional o alguien de derecho administrativo? ¿Estaréis de acuerdo vosotros que los constitucionalistas? No, pues entonces, o sea, es algo parecido a eso. Pero bueno, digamos, yo creo que era un mensaje más a nivel interno, dentro de la propia comunidad judía o pueblo judío, porque eso descontextualizado es un problema de análisis. Pero bueno, insisto, yo no traspaso esa frontera, porque fíjate, en los 10 casos que puse, digamos, son casos en que son claramente, digamos, la idea de poder, de riqueza, de sanguinario, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé. Como respuesta a los problemas del antisemitismo, muchas gracias.